Esta es nuestra segunda clase. Vamos a revisar hoy parte de las teorías evolutivas y en la clase número 3 vamos a continuar con el mismo tema. Nuestra meta de clase es que a través de ejemplos vamos a analizar e interpretar las diferentes teorías evolutivas, valorando el aporte que los científicos hicieron solo con la base de la observación del mundo natural. Ya en la clase pasada revisamos el concepto de evolución y recordar solamente que es un proceso que ocurre en periodos de tiempo largo por lo general, que van ocurriendo pequeñas modificaciones en las poblaciones de organismos y estas modificaciones, si la población queda lo suficientemente aislada, puede llegar a la formación de una nueva especie. Saber que tenemos todos un antepasado común, es decir, el origen a partir de un ser vivo primitivo, y que la vida se fue diversificando, generando todas las especies que han existido y que existen actualmente en nuestro planeta. El primer científico en proponer una teoría evolutiva fue Lamarck en el siglo XIX. ¿Qué postulaba? Él postulaba que si un órgano o una estructura se usaban, mientras más se usaba, más se desarrollaba, y que si no se usaba, se atrofiaba, ¿ya? Y que eso ocurría durante el transcurso de vida del individuo. Puntos esenciales que siempre hay que recordar de Lamarck. Dice, el cambio en el medio ambiente genera modificación en los hábitos, cambian los órganos o estructuras, y esos cambios son heredables, es decir, se transmiten a la siguiente generación. Y finalmente todos estos cambios hacían transformar las especies. Él decía, él no creía en las extinciones, él decía, las especies se van transformando de un tipo a otra. Él nunca creyó en las extinciones. Para identificar la teoría de Lamarck existen frases claves, que son las que están acá en la diapositiva. Una es el uso y el desuso de los órganos o estructuras. Él planteaba que si se usaba, se desarrollaba, y si no se usaba, se atrofiaba. También él hablaba de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir eso? Que durante mi vida se adquiere una cualidad, esta la voy a transmitir a la siguiente generación. Y él no cree en las extinciones porque él planteaba que estas especies, estos organismos, solo se iban transformando y dando origen a nuevas especies. ¿Ya? Estos son los puntos claves para identificar la teoría de Lamarck. Él explicaba su teoría con el ejemplo de las jirafas. Las jirafas inicialmente... Veamos algunos ejemplos del uso y el desuso según Lamarck. Entonces, ¿qué nos dice él? Que si se utiliza, se desarrolla. En el caso de los animales con cuernos, estos los habrían desarrollado producto de su uso, igual que las patas traseras de los animales que están en el dibujo, en la parte inferior. Y el kiwi, por su lado, ya no tendría alas porque se habrían atrofiado por no usarlas. Les hago una pregunta. Si en un futuro un padre levanta pesas, ¿significa que sus hijos serán como la roca? ¿Parece lógico esto? Es decir, si desarrollo músculos, ¿mis hijos serán musculosos? En el fondo esto es lo que plantea Lamarck. Él dice, si yo utilizo un órgano, voy a fomentar su desarrollo y esto lo voy a transmitir a mis descendientes. De acuerdo a la teoría de Lamarck, entonces, hoy sabemos que esto no es así, que nosotros heredamos por modificación en los genes, pero en esta época no se sabía de genética. Weismann fue el principal detractor de la teoría de los caracteres adquiridos. Él hablaba de que había un material germinativo y si se aislaba del resto del material que formará el cuerpo, él llamaba al cuerpo el somatoplasma, solo las células germinativas que él hablaba del ovocito y el espermio portaban los factores hereditarios, es decir, él hablaba más asociado a la genética. También plantean que si las mutaciones no estaban asociadas a las células germinales, que eran el ovocito o el espermatozoide, esas mutaciones no eran transmitidas necesariamente a la parte germinal, que sería el que llamaba el germinoplasma. Posteriormente a Lamarck, Darwin
plantea una teoría. Cuando él comienza un viaje en barco a través del mundo, él hizo exploraciones y a través de la observación de sus viajes comienza a preguntarse cómo crecían las poblaciones o también leyó científicos que hablaban o que estaban en contra del catastrofismo y a partir de estos estudios que habían hecho otros científicos, él empieza a plantear las primeras ideas de su teoría. Si ustedes se fijan, él realizó muchos viajes por el mundo. Tenemos uno en el año 1831, 1832, 33, 34, 35, 36 y pasó por muchos lugares, incluido nuestro país. Cuando Darwin regresa de su último viaje en 1836, lee el tratado de Thomas Malthus. Este tratado había sido escrito hace tiempo atrás, en 1798. Se llama Ensayo sobre la población y recursos. ¿Cuál es la idea más importante que plantea él? Dice los recursos alimenticios que crecen en progresión aritmética y el número de individuos lo hace en progresión geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que él veía que la población humana crecía muy rápidamente y más rápidamente que la capacidad de dar alimento a las nuevas generaciones. Él lo asociaba mucho con la hambruna, con las guerras. Entonces, esta idea fue muy importante para Darwin porque la empleó para no solamente asociarlo a los humanos, sino que también a las otras especies. Bueno, ahora vamos a estudiar la teoría de Darwin y agregamos a Wallace, que es un científico que estudió en forma paralela, un naturalista que estudió en forma paralela y llegó a las mismas conclusiones que Darwin. Él le envió los trabajos a Darwin, por lo tanto la teoría fue propuesta por ambos. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos ideas principales de esta teoría? La primera, la voy a leer, dice: todas las especies vivientes y extintas habrían descendido sin interrupción desde una o varias formas ancestrales de vida. ¿Qué quiere decir eso? Aquí él cree en una descendencia con modificación. Primera diferencia con Lamarck, que él no creía en las extinciones. Darwin sí plantea y que esta forma de vida primitiva habría originado a la biodiversidad existente y que también asociaba que aquellos organismos que eran parecidos entre sí es porque estaban emparentados. La segunda idea principal, la voy a leer, dice: el cambio evolutivo es generalmente gradual y es causado primordialmente por la selección natural. ¿Qué es lo que plantea esta selección natural? Aquí sobreviven los más aptos. Estos individuos, ¿cuáles son los más aptos? Son los más adecuados a su medio ambiente. Es decir, plantea que estos cambios y estas adaptaciones al ambiente se iban acumulando y estas pequeñas modificaciones podían después incluso llevar a originar nuevas especies. Darwin plantea la llamada teoría de la selección natural. Esta teoría trata de explicar cómo ocurre la evolución. Un poco se desglosa la teoría a través de hechos e inferencias. Entonces voy a ir explicando los hechos y las inferencias que surgen de estos. Estos hechos fueron obtenidos por Darwin al realizar sus viajes por el mundo. Vamos a analizar. Primer hecho, dice: las poblaciones pueden crecer rápidamente. ¿Qué observaba Darwin? Que las poblaciones en un comienzo aumentaban mucho su tamaño, crecían en número. Y el segundo hecho es que cuando llegaban a un punto se estabilizaba el crecimiento, es decir, más o menos se mantenía siempre el mismo número de individuos en la población y que podían haber pequeñas variaciones estacionales. Y él decía: ¿qué hace que esta población deje de crecer? Decía: la limitante es el recurso. Entonces no crece más porque no puede sostener más individuos esa población, porque no hay más recursos para la sobrevivencia. ¿Qué infiere de estos tres hechos? Él dice: aquí no todos tienen la misma posibilidad de sobrevivencia. Entonces hay individuos, se establece primero una lucha por sobrevivir,
ya sea por alimentos, recursos, ¿cierto? Y producto de esta lucha de sobrevivencia sobrevive una pequeña fracción de la población, no todos sobreviven. Otros dos hechos observados por Darwin es que él observaba que dentro de una población de organismos, que a pesar que son de la misma especie, habían pequeñas diferencias. Y estas diferencias, muchas de ellas podían ser heredables, que es el segundo hecho que observamos acá en esta diapositiva. Así como el color de las chinitas que vemos en la imagen, tienen distinto color y el color es un carácter que puede ser heredado. De estos dos hechos surgen dos inferencias que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La segunda inferencia nos dice que la sobrevivencia no es aleatoria, es decir, hay individuos que sobreviven más que otros, que tienen una ventaja de sobrevivencia, cuando hablamos de la sobrevivencia diferencial o que sobrevive el más apto. Y la tercera inferencia dice que esta sobrevivencia diferencial va a pasar o trasciende a los cambios en la siguiente generación. ¿Por qué razón? Porque estos individuos son los que dejan sus genes, son los que se reproducen. Pensemos en el ejemplo de las chinitas. Si tenemos chinitas de distinto color, habían unas chinitas de color más oscuro, otras más amarillo, otros que tenían una combinación de amarillo y negro. Y digo, si es que están en un hábitat que por alguna razón el pasto se vuelve amarillo, se seca, ¿cuál de ellas podría tener mayor capacidad de sobrevivencia? ¿O todos sobreviven aleatoriamente? ¿O unos tienen la capacidad de sobrevivir más que otros? Si nosotros pensamos en un cambio de coloración del ambiente, vamos a inmediatamente a suponer que se van a hacer más visibles unas y otras se van a permitir camuflar, ¿cierto?, en el ambiente. Entonces, las que sobreviven van a ser aquellas que no logran ser visualizadas. En cambio, las de color negro probablemente van a ser más vistosas y van a desaparecer o va a disminuir su número. Y por lo tanto, la siguiente generación van a haber más chinitas de color amarillo que chinitas de color negro. Y por lo tanto hablamos de que esa sobrevivencia diferencial provocó cambios en la población siguiente de chinitas. Aquí vemos resumidas esquemáticamente las principales ideas de la selección natural. Recuerden que él observa que las poblaciones aumentan en tamaño, pero que llegaban a un minuto donde se mantenían estables y que eso eran los recursos que ejercía una presión. Los individuos luchaban por su sobrevivencia. Estos generaba que algunos sobreviven, ¿cierto? Y algunas características pueden resultar ser ventajosas para el ambiente y como son los que sobreviven y dejan descendencia, podría haber una variación en la siguiente generación. Se selecciona esta población y si persiste en el tiempo y vamos sumando pequeños cambios, estas pequeñas modificaciones sumadas podrían llevar a la evolución. Aquí podemos ver un gráfico que representa una población que tiene una determinada distribución, que sería el gráfico superior, y luego hay una presión ambiental en un lado de la población, que son los individuos que están representados en el sector izquierdo, y en el paso del tiempo desaparecen esos individuos de la población y solamente quedan los del lado derecho. Entonces se provocó una eh, sobrevivencia diferencial y que finalmente generó un cambio en esa población. Hay una reproducción, hay que entender que los que sobreviven son los que se reproducen y por lo tanto sus genes persisten a la siguiente generación, sus características van a persistir a la siguiente generación. Los invito a analizar el siguiente ejemplo. Veamos aquí, nacen muchos conejos, ¿ya? Estos individuos sabemos que tienen una tasa de reproducción muy alta, pero no todos los conejitos van a poder sobrevivir, ¿ya? Y sabemos que no todos los conejitos son iguales, que existe una diversidad de conejitos, puede ser tamaño, cierto, pelaje, coloración, etcétera.
Eso se llama variabilidad intraespecífica porque son dentro de la misma especie. Pero de todos los conejitos que nacieron, algunos no encontraron, por ejemplo, suficiente alimento, o nacieron con enfermedades, o padecieron una enfermedad y mueren. Algunos pueden ser capturados por un depredador. Entonces aquí vemos la lucha por la sobrevivencia, y que algunos sobreviven y otros no lo logran. Solo una fracción de la población logra sobrevivir. Ya sabemos que algunos logran sobrevivir, pero de todos los que sobreviven, ahora va a haber una lucha por la reproducción, además de la existencia. Entonces, algunos encuentran pareja, pero hay otros conejos que no van a encontrar pareja y no se logran reproducir. De los pocos que sobreviven, hay ciertas características que pueden resultar ser ventajosas y que les permitan adaptarse mejor a su ambiente. Vamos a decir entonces que hay características que no son tan apropiadas. Por ejemplo, yo podría decir el largo del pelaje, y que a lo mejor en un duro invierno provoque que muera un conejo, y a otros que tengan ventajas sobre este y tengan un pelaje más adecuado, sobrevivan y esa característica finalmente la transmitan a sus descendientes. Eh, y sabemos que si miramos toda la población, a lo mejor la frecuencia de conejos de pelaje largo va a aumentar por la frecuencia de conejos de pelaje corto en la siguiente generación. ¿Cómo habríamos explicado el largo del cuello de las jirafas, considerando las ideas de Darwin? Recordar que Lamarck creía que las jirafas, de tanto estirar su cuello, lo alargaban. Hablábamos de los caracteres adquiridos, y que esa característica que se adquiría se heredaba a los descendientes. Pero, ¿cuál es la explicación de Darwin? Darwin nos dice que las jirafas no todas tenían cuello largo, sino que había una variabilidad en la población, y había jirafas de cuello largo, de cuello corto, de cuello medio, y que hay una lucha por la existencia y algunos logran sobrevivir. Opera la selección natural y sobrevive aquel que vamos a llamar como el más apto. En este caso, si había empezado a escasear el alimento en las partes bajas de los árboles y ellas se alimentaban de estas hojas, ¿cuáles logran sobrevivir? ¿Cuáles de ellas son más aptas a este cambio en el ambiente? ¿Ya? Ahí tenemos que buscar la explicación que habría dado Darwin respecto a las jirafas. Les voy a plantear estas preguntas de reflexión. ¿Cómo ha llevado la evolución a que este insecto parezca una hoja? ¿Cómo lo explicaría Lamarck o Darwin? Si ustedes se fijan, ¿habrá sido adquirido? ¿Habrá operado la selección natural en esto? ¿Cómo lo explicarían ustedes? Y en el dibujo de abajo, que aparece la oruga, que más bien eh, se ve como una rama más que una oruga, la misma pregunta. ¿Cómo explicaríamos la forma de esta oruga según Lamarck o según Darwin? A Darwin le llamó mucho la atención cómo los criaderos de animales o los ganaderos obtenían ciertas especies y que surgían características que potenciaban, así apareciendo las razas, por ejemplo, que hoy conocemos los perros, en los gatos, que es más común de observar, o ciertas características, por ejemplo, en vegetales. Él se hizo esta pregunta: ¿esto operaba igual que la selección natural? Darwin, entonces él observó que en los criaderos, por ejemplo, en los terneros o vacas, seleccionaba una característica como puede ser producir leche, y seleccionaba siempre a las vacas mejores productoras de leche, también cruzadas con los mejores exponentes, y de esa manera obtenían después vacas que producían mucho más leche y eliminaban aquellos que no tenían dichas características. Entonces, de alguna manera, ellos seleccionaban, pero esta forma de selección era artificial, es decir, manipulada por el hombre.
En la época que Darwin plantea su teoría, tuvo muchos detractores, sobre todo del ámbito de la iglesia, porque no conocían lo que planteaba él y de alguna manera el que las especies evolucionaran iban en contra de las ideas religiosas, eh, por lo cual muchos trataron de un poco desprestigiarlo, diciendo que Darwin decía que los humanos surgían desde los monos. Él nunca planteó eso, él habló de un descendiente común, pero que no habrían sido el mono actual el que dio origen al humano. Por eso lo atacaban y muchos sin tener ni siquiera un fundamento porque no habían leído su teoría. En la actualidad hoy sabemos que no se contraponen las ideas de la evolución con las ideas de la iglesia. Como les dije, aquí una forma gráfica de representar que él no creía que los monos actuales eran nuestros antepasados, sino que él hablaba de un antepasado común, eh, pero no de los primates actuales. ¿Ya? No sabía, no se tenía conocimiento de los eslabones perdidos, o sea, no sabíamos cuáles eran nuestros fósiles que dieron origen a los humanos. Posteriormente se tuvo conocimiento de los registros fósiles de nuestros antepasados homínidos, incluso los Australopithecus, el procónsul, que es mucho más antiguo, que permitieron un poco tener claridad de nuestros orígenes como especie.